Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos por aquí el día de hoy, igual a los que nos están acompañando desde la casa. Hoy seguimos con el estudio de Hechos y estamos viendo el capítulo número 3. ¿Ok? ¿Cuántos se lo pudieron leer? Levanten la mano. Así, de verdad, conciencia. ¿Ok? Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, te damos gracias por esta semana, por todo lo que has hecho por nosotros, porque sabemos que en cada cosa que hemos estado haciendo en la casa, en el trabajo, en la universidad, en todo, Señor, nos has acompañado. Hemos podido ver tu mano actuando en cada una de esas áreas y sabemos que así como hemos estudiado en este libro de Hechos, que tu espíritu descendió y derramó poder y todo, Señor, y los apóstoles pudieron comenzar a extender tu reino de la misma forma, lo has hecho con nosotros y nos has usado y seguimos aprendiendo para poder ser buenos servidores, para poder extender este reino, no solamente a nuestra casa, sino a nuestro trabajo, nuestro barrio y nuestro país, Señor, y más allá. Así que te damos gracias por esta oportunidad de aprender y de seguir creciendo. En tu nombre oramos. Amén. Ok. ¿No está transmitiendo? Vamos a ver. Yo creo que ya sí que puede ser. No le había puesto la cámara. Eso era. Sí. Sorry para los que están en casa. Ya puse la cámara. Espero que me puedan ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Ahí me avisan los que están acá si se puede ver bien. Entonces, estamos de que habíamos visto el capítulo 2. En el capítulo 2 el Espíritu Santo había descendido. Habían comenzado a hablar en lenguas que habíamos dicho que eran idiomas, ¿verdad? Después la gente llega y empieza a escuchar todo eso y dice, ¿qué es este desmadre? Y entonces dicen, seguro están borrachos. Entonces sale Pedro y empieza a dar su primer discurso y le dice, no estamos borrachos. Y ahí donde dice, bueno, es la hora tercera, y ya vimos que eran las horas canónicas, ahora lo vamos a retomar un poco, pero empieza a hablarles a un público en específico, que era aquellos que habían caminado con Jesús, aquellos a los cuales inclusive puede que Jesús haya sanado o lo hayan escuchado predicar, lo hayan seguido algún tiempo, esos son a los que Pedro les está hablando. Entonces, hoy vamos a ver, bueno, y termina diciendo que era lo que pasaba en la iglesia y cómo crecía y cómo se relacionaban, que compartían todo, ¿verdad? Que comían en las casas, etcétera. No se sabe, la Biblia no es literalmente cronológica, no se sabe cuánto pasó desde ese tiempo que estaban compartiendo hasta este suceso que vamos a ver, ¿okay? Que es cuando Pedro y Juan van a ir al templo. ¿Okay? Entonces voy a compartir la pantalla para también los que tenemos en casa. ¿Dónde está? Aquí. Okay, entonces entramos al capítulo 3 y dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Y ahí vamos a hacer nuestra primera pausa. Entonces, por eso les decía de que vamos a devolvernos a las horas canónicas. ¿Okay? Habíamos visto que las horas canónicas eran las horas que se dividía el día para diferentes oraciones. Entonces, volvemos a retomar. Maitines era antes del amanecer, laudes al amanecer, prima la primera hora después del amanecer, como por ahí a las 6 de la mañana. La tercia era la tercera hora después del amanecer, sobre las 9 de la mañana, y esta fue la hora que Pedro había dicho, no estamos borrachos, es la hora tercera, son las 9 de la mañana, todavía no la hemos empezado, ¿verdad? Entonces, la hora sexta era mediodía y la hora novena o la hora nona era sobre las 3 de la tarde. Entonces, no, por eso les digo, no quiere decir que esto haya sido cronológicamente como que esto lo primero pasó a las 9 de la mañana y ahora esto que vamos a ver pasó a las 3 de la tarde. Porque vimos que en medio de eso decía que la iglesia seguía creciendo, compartían, entonces no podemos saber cuánto tiempo pasó entre un evento y otro. ¿Ok? Entonces las vísperas tras la puesta del sol, como ahí a las 6 de la tarde, y completas cerca del descanso como a las 9. ¿Verdad? Ya es la segunda vez que vemos que utilizan las horas canónicas. Así que la próxima semana hay examen por aquello, ¿verdad? Para ver si se lo aprendieron bien. Entonces, aquí tenemos vamos a ver un evento. La primera es
la sanación, la curación de un cojo. ¿Okay? Entonces dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Entonces ya vimos que eran ahí las 3 de la tarde. Sigue diciendo en el versículo 2, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le dieran una limosna. Para los que siguen las publicaciones en el grupo de academia, el lunes puse algo acerca de esta puerta, ¿verdad? De la puerta a La Hermosa. Y aquí quiero compartirles un diagrama del templo de Jerusalén. ¿Okay? Ahí van a poder encontrar algunas cosas, como les puse ahí en lunes, ahí van a poder encontrar la publicación, las dimensiones del templo, tenían unas puertas, y habla de esta puerta que daba hacia el este. Se dice que era una puerta grande, que inclusive eran puertas dobles, que estaba hecha de latón fino traído de Corinto. Entonces era una puerta que inclusive dicen que hasta las de oro no se comparaba con su belleza. ¿Okay? Entonces quiere decir que a nivel de que la hicieron y los detalles, realmente era una puerta bastante hermosa, ¿verdad? Pero entonces dice que este cojo estaba sentado ahí donde estaba esta puerta y que era lo normal para él entrar ahí. O sea, era parte de su vida. Resulta ser que en la cultura, todas las personas que eran cojas, ciegas o que tenían alguna discapacidad, su modo vivendi era ser mendigos. Si ustedes ven, Bartimeo era ciego. ¿Y dónde estaba Bartimeo? Sentado a la entrada de la ciudad de Jericó y estaba pidiendo dinero. Era la forma de ellos. Inclusive no podían entrar al templo, ¿verdad? Ellos estaban ahí y no se les permitía. ¿Okay? Entonces eran rechazados por la sociedad. Y tras de eso, dice que era llevado. O sea, ni siquiera era que, y él iba todos los días ahí. No, seguro lo agarraban y le decían, bueno, vamos. Y lo ponían en esa puerta todos los días, como durante 40 años. Bueno, no sabemos si era 40 años, ¿verdad? O sea, durante toda su vida, porque sí que era cojo de nacimiento, pero no sabemos de hace cuánto lo tenían ahí. ¿Okay? A veces, yo no sé si ustedes han visto en la calle, yo he visto gente donde llevan a un ancianito y lo llevan y le dicen, ahí usted se pone y pida dinero. Y digo, pucha, ¿cómo era esta señora ya una adulta mayor bajo ese sol pidiendo dinero? No sé si será que la llevan o ella estará ahí, pero parece ser que a este cojo eso es lo que le decían. Le decían, usted se sienta aquí, usted extiende la mano y pide dinero durante muchos años. Se convirtió en su estilo de vida. Entonces no tenía la libertad de decir, hoy no quiero ir, porque era llevado. O sea, no tenía esta libertad. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 4 nos va a dar un detalle interesante que dice que este hombre tenía 40 años. Entonces, era cojo de nacimiento y tenía 40 años, un carajito. Entonces, dice que por lo menos, dice que llevaba mucho tiempo y era de lo que vivía. Entonces, como era la costumbre de orar a las 3 de la tarde, Pedro y Juan muy posiblemente ya lo habían visto, porque dice que lo llevaban siempre. Pedro y Juan estaban ahí y muy posiblemente ya cada vez que iban al templo lo habían visto. ¿Ok? Entonces, e inclusive muy posiblemente ellos ya le habían dado dinero antes, ¿verdad? Estaban ahí. Entonces, pero esa vez era diferente. Recordemos lo que había dicho Jesús en Hechos 1:8. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿A dónde estaban ellos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ya Jesús les ha dicho y van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer muchas cosas. Entonces, Jesús ya les había dicho que esto iba a pasar. Vean Juan 14, del 11 al 14, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Entonces Jesús les dijo, vea, lo que yo voy a hacer, ustedes lo van a hacer.
Entonces ya ellos iban mentalizados con eso. Porque, y hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres en el nombre, al Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Los discípulos también ya habían tenido cierta experiencia orando por enfermos y sanándolos. Lucas 9, versículo 1 y al 2, y después saltamos al 6, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para todo, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Saltamos al 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, para los discípulos no era nada nuevo sanar enfermos. Ya ellos lo habían hecho. Jesús les había dicho que ellos iban a recibir poder y iban a poder hacer muchas cosas, pero también los encomienda y ellos ya lo. Entonces, quiere decir que no era algo que fuera muy anormal para Pedro y para Juan. Ellos ya habían orado por muchas personas y se habían sanado. Entonces, no había ninguna diferencia con esta persona. Tal vez era alguien más a lo que ellos iban a hacer. Pero aquí vamos a ver donde Dios va a utilizar esta sanidad para llevar el mensaje. Entonces, dice Hechos 3 del 4 a 6. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo. Entonces iban caminando, iban para el templo, eran las 3 de la tarde, ven al cojo que siempre habían visto en la puerta la hermosa, pero en ese momento Pedro se detiene y lo ve. Y le dijo, míranos. Entonces él los miró, atento, esperando a recibir algo de ellos. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando dinero. Cuando Pedro se le acercó, dijo, míranos, y él dijo, ahora sí, este seguro me va a dar buena plata. Porque normalmente, seguro todo el mundo le echaba la plata, pero ninguno le decía, se detenía y le decía, mírame. Ya el hecho de decirle, mírame, estoy entablando una relación con la persona. Estoy haciendo un vínculo con la persona. ¿Verdad? Y a veces también eso nos cuesta a nosotros. A veces oramos por la gente. Yo les voy a ser muy sincero. A mí no me gusta tanto orar por la gente así a lo, ¿verdad? Yo siempre trato de orar por alguien cuando el Señor me lo pone. Yo sé que a veces en los días de ayuno hay que orar y nos ponemos ahí y oramos y todo el asunto, ¿verdad? Pero para serles muy sincero, a la quinta persona le dije lo mismo que a la primera, tal vez, ¿verdad? O sea, sí. Yo siempre trato de que cuando oro por alguien es porque el Señor puso algo en mí, porque el Señor me está diciendo, ore por esa persona, y trato de sacar mi tiempo para esa persona, porque es un mensaje importante, o es algo importante, o es algo que Dios quiere hacer, no yo, y por eso me pone a orar por esa persona. Entonces, a veces tomamos la oración muy ligera. A veces tomamos la oración como, sí, bueno, el Señor te bendiga, listo. Pero este hombre, en esa condición, Pedro se detuvo, habló y le dijo, mírame, entabló esto. Y le dijo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay algo que también se ha tergiversado un poco con el correr del tiempo. Decían, es que Pedro y Juan no tenían plata, pobrecitos, es que ellos eran humildes, ellos no tenían plata, ellos, ministerio, ¿verdad? Y a veces muchas personas he visto que toman este versículo para poder decir que para el ministerio, entre menos uno tenga y entre menos, ¿verdad? Más pobre sea, y en realidad vamos a ver que el ministerio de Jesús era próspero. El ministerio de Jesús manejaba bien sus finanzas, si no Judas no hubiera estado ahí, creo. Sí. ¿Verdad? Jesús hubiera dicho, no, esta vara no es un negocio, más bien tengo que estar poniendo yo. Pero era algo donde realmente había dinero. ¿Por qué? Porque habían personas que subsidiaban el ministerio de Jesús. Vean lo que dice Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que ayudaban con sus bienes. O sea, las que mantenían el negocio
Bueno, el negocio, el ministerio de Jesús eran mujeres. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que a nivel estadístico las mujeres son las que más se apuntan a todas las cosas que tengan que ver con iglesia o con Dios? Aquí se hacen actividades para mujeres y se llena. A los hombres hay que sobornarlos con chifrijo o algo así para que lleguen, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos que el ministerio de Jesús en realidad sí tenía apoyo económico. Y esas mismas mujeres eran también las que estaban ahí, las que estuvieron en el aposento alto y que también recibieron el Espíritu Santo. Entonces, plata había. No era que Pedro y Juan no tenían dinero en ese momento. Era por otra razón. Jesús les había enseñado a que cuando fueran a ciertos lugares no llevaran dinero. ¿Para qué? Para que la gente no lo recibiera por lo que ellos iban a dar, sino por el mensaje que podían dar. ¿Okay? Entonces, vean lo que dice Mateo 10 del 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y aquí se acuerdan que les dije que Jesús los había empoderado y los había enviado y los mandó de dos en dos. Dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No llevéis oro ni plata. O sea, aquí están ellos con Jesús antes de todo esto. Y ahora vean lo que dice Lucas, que ellos no llevaban oro ni plata. Entonces ya Jesús los había entrenado de que no llevaran oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja en el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, Jesús lo que les estaba diciendo es, vayan, entren a las ciudades, pero no lleven algo para que la gente diga, qué dicha, aquí vino esta persona donde su bendición va a hacer algo económico, algo material, me va a dar una túnica nueva, ¿verdad? Por eso les decía, a veces tratamos de, ¿cómo lo pongo bonito? De comprar a la gente con cosas para que vengan, ¿verdad? Les voy a contar esto. Resulta ser que en nuestros equipos de servicio, tenemos un gafete y una tirita, ¿verdad? Y hay dos tiritas, una delgadita y una gruesa. Entonces, resulta ser que tenemos el Retiro Levántate y tenemos el curso de Fundamentos Cristianos 1. Y decíamos, ¿cómo hacemos para que la gente los haga? Sabemos que van a ser de bendición para ellos, sabemos que van a aprender mucho con el curso de Fundamentos y que el Retiro Levántate va a ser realmente una confrontación para su vida. Pero la gente no lo quería hacer. Entonces, decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Se me ocurrió. Y dije, bueno, hagamos una cosa. Los que lo hagan, les vamos a dar una tirita más gruesa, bonita, verde, ¿verdad? Que se ve fina. Vieron la cantidad de personas que empezó a hacer el Retiro Levántate y que empezó a hacer fundamentos, no por lo que Dios iba a hacer en sus vidas, sino por lo que iban a recibir. Y yo decía, hasta este punto hemos llegado. Que tenemos que sobornar a la gente para que Dios haga algo en sus vidas. A veces en nuestros ministerios también nosotros pretendemos hacer eso. Dar cosas, dar sobornos, digamos, para ver si la gente compra. Claro, hay que saber cómo llegarle a la gente, ¿verdad? Hay que saber cómo conocer a la población. No es lo mismo estar en los chicos de Casona, ¿verdad? El grupo de jóvenes, que estar hablando a un grupo de empresarios, un grupo de mujeres, un grupo de hombres empresarios. O sea, tenemos que saber cómo llegarles y qué tipo de mensaje tenemos que darles para poder hacerlo. Pero entonces Jesús les dijo, bueno, no lleven oro ni plata, no hagan esto. A ustedes su tarea es dar el mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la tarea de Jesús y la tarea que les encomendó. No ir a ganar adeptos solamente. ¿Okay? Porque era muy fácil ganar adeptos cuando le damos algo. Era muy fácil darle a este hombre y que lo siguiera. Entonces, algo que hizo Pedro, y si nos devolvemos un poco al versículo, dice, pero no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Se acuerdan lo que Jesús les había dicho? Lo que pidan en mi nombre,
Entonces Pedro dijo, bueno, no tengo oro ni plata, y lo que yo pida en el nombre de Jesús se va a hacer. Así que levántate y anda. Vean que lo interesante fue que dijo y pidió. Dijo en el nombre de Jesús y pidió que se hiciera esto. Ahí hay una receta interesante. Ahí hay un tesoro interesante en todo esto. Pedir en el nombre de Jesús y decir. ¿Ok? Entonces, resulta ser que en Hechos 3, del 8 al 10, dice, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aquí me voy a detener en esto. Resulta ser que este hombre esperaba dinero, pero recibió algo más. No solamente recibió una restauración física, sino que también hasta prácticamente tuvo una restauración integral. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que yo les había dicho que este hombre era llevado? Ahora ya no tenía que ser llevado, se le había devuelto su libertad. No podía entrar al templo, ahora va a entrar al templo. Su estilo de vida era pedir limosna porque no podía trabajar, ahora ya va a poder trabajar. Entonces, fue una restauración integral. ¿Ok? Y a veces también tenemos que entender eso. Nos vamos a ver que con esto, el cojo buscaba una cosa, dinero, y Dios le dio algo diferente. Algo que inclusive el cojo no buscaba, pero sabía que necesitaba. ¿Ok? Entonces, después sigue diciendo, ¿verdad? Y saltando se puso de pie, anduvo, entró con ellos, o sea, entró con ellos en el templo. No se quedó ahí. Andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían que él era el que estaba sentado a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La vida de este hombre cambió drásticamente. No solamente le dijo, levántate y ande, él dijo, muchas gracias, pum, y se fue. Él dijo, esta sanidad me sirvió para poder entrar al lugar de Dios. Entonces vean que él no se quedó solo con gracias por haber sanado mis piernas. Muchas gracias, hasta luego, y voy a hacer mi vida. Sino que él dijo, ahora con estas piernas puedo entrar al templo. Y dice que no solamente llegó y se fue caminando, dice que saltaba de alegría. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el cojo después de ser sanado? Se unió a Pedro y a Juan. Dice que los agarró del brazo y les dijo, yo me voy con ustedes. No solamente dijo, ay, qué buenos que... No, él dijo, estos dos yo tengo que seguirlos. No sabemos y no se vuelve a mencionar este cojo, pero les puedo asegurar que en esa iglesia que iba creciendo, él estaba ahí. Porque él los siguió, él dijo, yo necesito continuar con ellos. Sí, me dieron el milagro de las piernas, puedo caminar, puedo saltar, pero hay un propósito detrás de esto. ¿Ok? Comenzó a usar lo que Dios le había dado, piernas sanas. ¿Cuántos usamos lo que Dios nos da? ¿Cuántos usamos los milagros, las bendiciones, las maravillas que Dios nos da en nuestra vida? Las usamos. A veces Dios llega y nos bendice y hasta ahí quedó. A mí me hace gracia las parejillas que una vez que dice, ay, es que estaba orando por una novia. Llegó la novia y no se volvió a ver, hermano. Y le digo yo, ay, nada me lo topo. Y me dice, necesitamos tiempo de pareja. Entonces ya no puedo venir a la iglesia porque era o la iglesia o salir juntos al cine. Y yo decía, pucha, la bendición que el Señor le dio, en vez de utilizarlo, en vez de ponerlo para el Señor, en vez de ser una pareja que fuera de bendición para otros, jalaron. Nuestro dinero, ¿cuánto es de bendición también? A veces le decimos, Señor, necesitamos tu ayuda en esta situación económica, y el Señor nos bendice y la persona no vuelve. ¿Cuántos
reciben un milagro y los dejamos de ver en la iglesia. Y uno dice, qué raro esta persona. Era la que venía siempre aquí a pedir oración. Era cuando había los días de ayuno, era la persona que estaba de primero. El Señor le dio su bendición y dejó de venir. Este hombre dijo, yo tengo que ir. Más bien es mi oportunidad para acercarme. Yo imagino que inclusive él se sentía rechazado hasta por Dios. Porque para que él pudiera entrar en el templo, él tenía que ser judío. En el templo de Israel no podía entrar cualquiera. Entonces él decía, soy judío, no puedo entrar al templo, nací con una discapacidad y mi forma de subsistencia es la limosna. O sea, lo que les sobra a los demás. ¿Cuántas veces pudo haber pensado, Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, Dios no me quiere? Pero Dios estaba ahí siempre. Utilizó a Pedro y a Juan y los sanó. Y Dios utilizó eso para volver a acercarse a él. Entonces, no solamente comenzó a usar sus piernas, y no solamente caminaba y saltaba, sino que alababa a Dios. Él sabía que ese milagro venía de Dios. Él pudo sentir el poder de Dios que entró sobre él y lo sanó y caminó. Tenemos que darle las gracias a Dios. Por eso, entonces, ¿qué cosas vinieron para este cojo en el acto de Pedro y Juan? Y dice así. Primero, la sanidad física. Se levantó, brincó y caminó. Eso era tal vez lo que él más podía anhelar. Sus piernas. Imagínense, dice que era cojo de nacimiento. Ahora, si alguien que es cojo de nacimiento en nuestros días, de un pronto a otro pudiera utilizar bien sus piernas, resulta ser que tendría que pasar por un proceso de fisioterapia para poder otra vez utilizarlas. ¿Por qué? Porque es una extremidad que nunca había utilizado. Entonces, bueno, qué dicha, ¿verdad? Imagínense Pedro y Juan, qué dicha que puedes caminar. Mira, allá Tomás es fisioterapeuta, él te puede dar unas sesiones gratis, nada más dices que vas parte de nosotros, y de aquí a unos 6, un año, vas a ver que vas a andar caminando. No, el milagro fue instantáneo. Sus piernas funcionaron de forma inmediata. Su cerebro conectó con sus piernas y le dio la instrucción correcta para que pudiera brincar, saltar y caminar. Pero también recibió una sanidad espiritual. Pudo entrar en el templo de Dios. Quiere decir que pudo entrar donde ellos sabían o creían que estaba la presencia de Dios. ¿Verdad? Muchas veces nosotros sentimos esa barrera. Creemos que por diferentes cosas no podemos entrar a la presencia de Dios. Y cuando dejamos que Dios haga en nuestra vida, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es entrar sin miedo a esa presencia. Después le devolvió su fe. Como les decía, él era judío, él conocía todo. Y el momento en que él pudo otra vez caminar y pudo ver el poder de Dios, él dijo, creo en el Dios que me han enseñado desde niño. Ese Dios que me dijeron, ese Dios donde hablaba de los milagros que hacía en el Antiguo Testamento, de las manifestaciones impresionantes que había, que eran historias, ahora ya no es una historia, ahora la estoy viviendo en mí. Entonces vean cómo va cambiando no solamente el físico, sino hasta la mentalidad de este cojo. Después le dio una identidad diferente, le cambió la identidad. Antes, ¿cómo era conocido? El cojo de la puerta la hermosa. Y dice que la gente decía, pero este no era el cojo de la puerta. Mira, ahí anda el cojo de la puerta, nada más que ahora tenía un problema. Ya caminaba, entonces ya no le pueden decir el cojo. ¿Verdad? Ya no era la persona que todo el mundo identificaba como esto. Ahora era una nueva criatura. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hubo una sanidad en todo sentido, una restauración en todo sentido, y él se hizo una nueva criatura. Ya tenía un nombre. Entonces, sí, puede que a nosotros nos conozcan de una forma, ¿verdad? Yo creo que, no sé si les contaba que cómo era yo antes, ¿verdad? Que yo era súper mal hablado, así, pero rajadamente mal hablado, ¿verdad? Como si fueran las películas, ¿verdad? Era un estilo de vida ahí donde mis amigos me conocían de esa forma.
Entonces, conforme yo fui cambiando, ellos vieron que había un cambio en mí. Entonces ya yo no era así, sino que ellos saben que ahora soy así. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando llegamos a Cristo tiene que haber un cambio de identidad. Yo no puedo llegar y decir, ay, sí, el Señor llegó y me sanó y me cambió, pero en mi casa todavía me siguen diciendo el chichoso, el amargado. Le dicen, ay, pero no era que usted iba a una iglesia, no era que usted había aceptado al Señor. Pero sigue siendo igual. Tiene que haber un cambio, tiene que haber nuestra identidad, la forma en que la gente nos ve, tiene que ser transformada. Porque él pudo haber dicho, ah, mira qué dicha, ahora ya tengo piernas, ahora me vuelvo a sentar aquí a seguir esperando plata y ya me puedo ir yo solito. No, él dijo, no, mi vida cambió. Dios me dio esta sanidad no para seguir haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Me dio esta sanidad no para que siguiera siendo un mendigo, sino para que fuera algo más. Pero vean que todo esto sucedió porque Pedro y Juan habían recibido el Espíritu Santo que los había dado poder para hacer muchas cosas que al principio vimos que eran lenguas, pero aquí ahora vemos de que ahora están empoderados también para hacer sanidades, que ya las habían hecho, pero ahora era diferente. Ahora ya ellos entendían por qué. Al principio ellos estaban investidos con la autoridad de Jesús. Ellos iban y ellos dijeron, bueno, Jesús me dio la autoridad para ir a hacerlo. Entonces ellos iban y tal vez ellos no creían mucho en la primera vez. Y ellos dicen, bueno, pero Jesús nos mandó. Y ellos, ¿verdad? Como cuando uno va a hacer un mandado y le dicen, tome, vaya y haga esto, Ronald. Ellos pueden decir, Ronald, vaya allá y le dice a los muchachos de operaciones que me traigan una pizarra. Y Ronald va a ir y dice, bueno, es que Ronnie me dijo que le trajera una pizarra. ¿Pero qué? Ronnie me dijo. Una cosa es eso y otra cosa es tener yo la convicción y tener la autoridad yo de hacerlo. ¿Verdad? Ellos ya no iban, sí, iban en el nombre de Jesús y lo hacían en el nombre de Jesús, pero su convicción no era de que me dieron la orden. Ahora ellos tenían el espíritu y el poder para hacer lo que trabajaba directamente en ellos. ¿Ok? Entonces, como les decía, le dio una sanidad física, una sanidad espiritual, les devolvió su fe en Dios y le dio una identidad diferente a lo que era. Entonces, pasando todo esto, resulta ser que se arma el alboroto. No solamente por lo que estaba pasando, sino que alrededor la gente iba entrando al templo. Recuerden que era la hora de orar. Entonces había mucha gente orando en ese momento. Y aparte de eso, recuerden que estaban en una celebración. ¿Cuál era? La Pascua. Entonces venían personas de diferentes lados a celebrar la Pascua. Entonces era un momento bastante concurrido. Y resulta ser que pasa algo y Pedro tiene que otra vez hablar. Y aquí es donde se habla del segundo discurso de Pedro. Hechos 3:11. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, ¿qué es ser asido? O sea, agarrado. Ni siquiera era que lo llevaba a la manita, no. Iba así, pero los llevaba que dice, a estos dos no se me van. Todo el pueblo atónito, ¿verdad? No sabía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, ya estaban dentro del templo. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. Y aquí viene el discurso. Él dice, israelitas, ¿por qué os admiráis tanto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Entonces, el primer discurso fue en Pentecostés, luego recibir el Espíritu Santo. ¿A quién era dirigido? A aquellos que habían seguido a Jesús. Ahora, en este segundo discurso, estaban en el templo a donde iban a orar. ¿A quién iba dirigido? Estaban en el pórtico de Salomón, y a quién iba dirigido es lo que vamos a ver. Pero entonces resulta ser que pasa algo interesante. La gente empieza a decir, ¿viste lo que hicieron? ¿Viste que sanaron al cojo? Ah, no, es que estos quién sabe quiénes son. No, y dice que Pedro les dijo, suave, suave, suave. Les dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros?
¿a quién le estaban dando el poder de lo que había sucedido? A Pedro y a Juan. Dice, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar? Pedro le estaba diciendo, suave, 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 gente, no se confundan. Esto que sucedió, yo no tuve nada que ver. Esto que sucedió no es que yo tengo poder, no es que Juan tiene poder para hacerlo. Entonces yo imagino que ya se estaba haciendo la fila y todo. ¿Verdad? Ya la gente decía, estos son los que sanan. Estos son los que ahora van a hacer todos los milagros. Igual, vamos a ver, casos de la vida real. Días de ayuno, cuando antes en pandemia se podía orar por la gente. Entonces poníamos al frente a todas las personas que estaban designadas o teníamos autorizadas para orar. Entonces estaba fulanito, fulanita, el otro y el otro, ¿verdad? Resulta ser que entonces nosotros íbamos dirigiendo a la persona y vea, aquel está libre, vaya, vea, aquel está libre. Vieron la cantidad de veces que estaba fulano ahí orando al frente y venía alguien y hacía fila. Y le decía, vea, Juan Elías está libre. No, no, aquí. Bueno, vea, pero Jeremy está libre. No, no, con él. Y uno decía, qué raro. Hasta, y iba empecinado, pero no solamente uno, eran varias personas, bastantes personas, que querían que esa persona orara. Y decía, seguro es que creen que esa persona es la que tiene la unción, cuando es Dios el que da la unción y puede usar a cualquiera. Y a veces somos nosotros así, vemos a alguien que dice, uy, ¿viste cómo hablo? ¿Viste cómo sanó? ¿Viste? Ah, esa persona. Y entonces seguimos a esa persona. Y esperamos que esa persona sea la que tenga el poder para hacer. Y así como ellos, que yo digo que son como los mosquitos, que siguen la luz, ¿verdad? Se enciende la luz y el mosquito, ¿verdad? Y no importa dónde vaya, sigue la luz. Entonces, a veces nosotros somos como esos mosquitos. Vemos que alguien hizo algo y decimos, esta es la persona que Dios está usando, esta es la persona que Dios va a utilizar, cuando en realidad Dios va a utilizar a cualquiera de nosotros. No es necesario que tenga un puesto en una iglesia. No es necesariamente que tenga un título en una iglesia. Dios va a utilizar a cualquiera. Vean que Pedro y Juan, ¿quiénes eran? Ahora decimos, los apóstoles. Les puedo asegurar que para los que estaban en el templo, Pedro y Juan eran los don nadie de la sociedad. Eran los discípulos de Jesús, pero les valía quiénes eran. No eran nadie. Ni siquiera eran maestros de la ley. Eran pescadores, entonces no, para ellos no era nadie. ¿Ok? Entonces, Pedro les dice, ¿por qué se admiran? ¿Por qué creen que somos nosotros? Y aquí hay algo que tenemos que tener cuidado. Es muy fácil tomar el mérito que es de Dios. Y aquí me encontré este versículo en Génesis 4:7, donde dice, esta nueva versión internacional, dice, si hicieras lo bueno, aquí está Dios hablando con Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera que está lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El pecado va a estar ahí. Esta era una oportunidad que Satanás tal vez estaba poniendo en Pedro y Juan. ¿Para qué? Para que ellos dijeran, ¿viste? La gente está asombrada. La gente está diciendo que fue nuestro poder. Qué bonito. Es que se siente bonito recibir halagos. Se siente bonito cuando nosotros somos el centro. Cuando la gente dice, ¿viste lo que hizo fulano? Y ahí a la puerta está el pecado. Ellos perfectamente pudieron haber caído en eso. Ellos hubieran dicho, sí, es que nosotros somos los apóstoles, los 12, éramos solo 12, los 72 no, éramos 12. Y Pedro hubiera dicho, y de esos 12, yo soy el que ahorita tengo la batuta, ahorita soy el jefe. Era la oportunidad de Pedro para sobresalir. Era la oportunidad de Pedro para ser reconocido. Y ahí hubiera caído en ese pecado.
¿Okay? Por eso tenemos que tener cuidado cuando Dios nos usa. ¿Se acuerdan que yo les había contado de que siempre me da miedo cuando tengo que enseñar o tengo que dar algo? O sea, siempre. O sea, tengo toda mi vida, o sea, más de 30 años no, un poquito más, digámosle, de estar haciendo esto, de estar hablando en público y yo siempre he dicho, en el momento en que ya no me dé miedo, voy a dejar de hacerlo. Porque voy a estar confiando en mis habilidades. Y no voy a estar creyendo que es Dios el que me usa para poder hacerlo. O sea, yo simplemente soy un parlante. ¿Verdad? Pero en el momento en que yo diga, es que qué chido me quedó. Es que qué carga que soy. La gente sale contentísima cuando yo hablo. Ahí es donde ya estoy cayendo en algo que no tiene que ser. Donde estoy cayendo, donde soy yo el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Y es Dios a través de uno. Y es donde uno tiene que darle la gloria a Dios por lo que hace a través de uno. Entonces sigue diciendo Hechos 3, del 16 al 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, Pedro conocía las escrituras que había escuchado, ¿verdad? Que le había enseñado Jesús de la cultura hebrea. Entonces dice, ¿quién sanó al cojo? Seguro esa es la pregunta que todo el mundo decía. ¿Quién sanó al cojo entonces? Si no es Pedro, si no es Juan, ¿quién fue el que lo sanó? Entonces, Pedro dijo, bueno, vamos al inicio. A ver, devolvamos. Les voy a explicar quién fue el que sanó al cojo. Y me hace gracia porque se va desde atrás. Y les dice, de hace muchos años, ni siquiera les habla directamente de Jesús, sino que les hace la analogía, bueno, no la analogía, sino la secuencia desde Abraham, el padre Abraham, donde todos los que estaban en el templo sabían quién era Abraham. ¿Verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Todos sabían quiénes eran. Abraham, el padre de multitudes. Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel. Entonces, vean que les habla de referencias que para ellos eran importantes. Entonces dijo, Abraham, el padre de multitudes, ¿se acuerdan de él? Sí. Su hijo Isaac, ¿qué? ¿Se acuerdan del hijo de la promesa? Sí. Jacob, ¿se acuerdan? Sí. De ahí es después de donde por descendencia viene Jesús. Este Jesús que ustedes negaron, este Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús que ustedes entregaron para que lo mataran, es el que ha hecho esta sanidad. Este Jesús que es descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto le da más peso a lo que Pedro estaba diciendo. No nada más diciendo, pero es que Jesús, ¿verdad? Él decía, tengo que ponerle fundamento a lo que estoy diciendo. Para que ellos crean en Jesús, tengo que decirles de dónde sale Jesús. Que Jesús no es cualquier profeta, que Jesús no era cualquier maestro. Jesús venía de descendencia de que se había prometido del Mesías. Y este Jesús fue el que hizo la sanidad. No fui yo, fue Jesús. ¿Ok? Entonces, dice que es el mismo, ¿verdad? Que ha estado ahí. Ahora, Pedro lo lleva, al igual que a los que estaban a las afueras del aposento alto, a entender quién era Jesús. Vean que les habla de quién era. Les habla otra vez de que fue el que resucitó y ellos fueron testigos. No fue cuento. ¿Verdad? Y que deben de llegar a un arrepentimiento y entregar su vida a Cristo. O sea, prácticamente los está evangelizando. Les estaba llevando el mensaje de salvación. ¿Cuál era el mensaje que siempre Jesús dio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse
y vuelvan su vida a Dios. Ahora, les estaba diciendo a aquellos que en teoría ya seguían a Dios, porque les estaba hablando a judíos. Estaba hablando en el templo. Es como hablar de Dios en la iglesia, que eso es lo que hacemos. Pero les iba a hablar de Dios en la iglesia a aquellos que tenían mucho tiempo, les iba a hablar como si fuera la primera vez. Hay tantas personas que tienen tanto tiempo de caminar en el cristianismo que no conocen a veces a Dios. Vean, de esos me estaban diciendo, mira, es que tal persona que sirve en tal ministerio dice que no sabe si ha aceptado al Señor. Y yo, suave. Esa persona tiene como 3 años de servir. Sí, dice que no sabe si ha aceptado al Señor. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, va de cero, va de nuevo. Y era lo que Pedro estaba haciendo. Decían, sí, ustedes conocen las Escrituras, ustedes alaban a Dios, hacen sacrificios a Dios, pero vamos de nuevo. Tienen que entender lo que está sucediendo. Y dice, Hechos 3:17, pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero también vuestros gobernantes. Vean que aquí cuando él dice, pero ahora, hermanos, está tratando de crear una identidad, un vínculo. Pero Dios ha cumplido, así que lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Entonces vean que le está diciendo, no solamente le dijo, ¿se acuerdan de Abraham, de Isaac y de Jacob? Sí, ahí viene Jesús. Ahora, ¿se acuerdan de lo que habían dicho los profetas? Ok, es lo mismo que ya estaba dicho que iba a pasar Jesús. Entonces lo que está haciendo es agarrando la historia del pueblo de Israel, los escritos del pueblo de Israel, y se los está trayendo para decirles, gente, todo eso es lo que está sucediendo ahorita, entiéndanlo. Jesús, todo lo que hizo Jesús es lo que ya estaba escrito, no hay nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo, eso ya estaba. Así que arrepentidos y convertidos, ya les está llamando otra vez a arrepentirse de sus pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Tal vez para muchos esto los confrontó y para otros dijeron, a mí que me hablan de Dios, yo tengo tantos años de estar caminando yo en el Señor que me van a estar diciendo que tengo que arrepentirme de algo. No, eso ya uno pasó por ese tiempo. Y me hace gracia cuando dicen, no, ya yo soy cristiano maduro. Me dice, ¿qué querrá? Yo todavía no entiendo qué querrá decir un cristiano maduro. ¿Verdad? ¿Será que un cristiano maduro ya no tiene que leer Juan 3:16? ¿Eso era para los nuevos convertidos? ¿Será que un cristiano maduro ya no necesita recordar los mandamientos? No sé qué querrá decir un cristiano maduro. Pero muchas veces nosotros podemos llegar a decir, pero ya yo soy cristiano de años. También, a veces cuando damos los diferentes cursos, ¿verdad? Y tenemos uno de Fundamentos Cristianos 1, hay gente que dice, no, pero ya yo he llevado un montón de cursos, ya yo no tengo que estar llevando nada, eso es muy básico. No, eso, de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, ya yo eso me lo sé, ya no tengo que llevarlo. Y yo digo, suave, o sea, quiere decir que para él, lo que ya vio, ya no es necesario volver a verlo. Yo siempre he creído que aunque yo vuelva otra vez a leer los mismos versículos, Dios siempre me va a enseñar algo totalmente nuevo. Aunque yo haya leído Juan 3:16 hace un montón de años cuando comencé a caminar en el Señor, y ahora que leo Juan 3:16, Señor siempre me sigue enseñando algo. Entonces yo no puedo llegar y decir, eso no es para mí, ¿verdad? Entonces, habla de la promesa, ¿verdad? De que Jesús volverá, les va a recordar todo esto, y les habla de lo que habían dicho los profetas. Ok, ahora, ¿por qué los profetas eran tan importantes para el pueblo de Israel? Y en este caso ahora, para el pueblo judío. Sabemos que están los libros, los profetas mayores, los profetas menores, y el profeta llegaba y decía y hacían caso porque el profeta había dicho. ¿Han escuchado esto?
Ok, pero ¿de dónde salieron los profetas? ¿Y por qué Pedro está sacando los profetas? O sea, Pedro está presentando una carta donde dice, suave, vean, los profetas lo dijeron. Y ya eso era una carta pesada. ¿Por qué? Porque le estaba dando algo que ellos inclusive habían decidido, seguir lo que los profetas dijeran. Entonces, en Deuteronomio, Moisés recibe una palabra de Dios donde dice que va a sacar profetas del templo, del pueblo. Dice Deuteronomio 18, 15 y 18. Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios en medio de ti, de tus hermanos, y a él oiréis. Entonces resulta ser que los profetas era gente dentro del pueblo. O sea, dice, dentro del pueblo van a sacar profetas y a ellos van a oír. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más su gran fuego, para que no muera. Resulta ser que Israel fue un pueblo que decidió no volver a ver a Dios. Qué feo. Ellos dijeron, es que si vemos otra vez a Dios, después de lo que la babosada que hicimos del Cerro de Oro, vamos a morir. Entonces yo no quiero escuchar a Dios. Mejor hagamos algo. Mejor de alguien del pueblo que Dios nos mande a decir. Por eso creo yo que a veces el pueblo de Israel se desconectó tanto de Dios. Porque no tenían una relación directa con Dios. No querían tener una relación directa con Dios. Sino que Dios tuvo que poner profetas que dijeran y que hablaran lo que Dios quería transmitir al pueblo. Y ellos dijeron, mejor mándenos a alguien y le hacemos caso a esa persona. Esos son los profetas. De ahí salieron los profetas. No fue, el profeta no fue que Dios quiso que existiera. Es que fue a causa del pueblo que dijo, ya yo no quiero escuchar más a Dios, me da miedo. Eso es lo que estaban diciendo. Me da miedo escuchar a Dios, no quiero, porque si lo escucho me puedo morir. Entonces, ¿verdad? Dice que los profetas fue conforme a lo que pidieron a Jehová. Dice, y Jehová me dijo, bien está esto que han dicho. Un profeta como tú levantaré en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Entonces, ¿quién era un profeta? Un profeta era prácticamente la voz de Dios. Eso era un profeta. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que alguien le dice, ay, usted puede hablar por mí, es que yo creo que usted Dios lo escucha más que a mí. Hay gente que cree que por uno venir a la iglesia o por uno trabajar en una iglesia está más cerca de Dios. En realidad estamos igual. Ay, ¿usted puede orar por mí? Sí, uno puede apoyar en oración, que es diferente. Vamos a orar juntos, vamos a ponernos en oración, pero no es que yo voy a orar y Ronald no va a hacer nada. No le dice, a ver, usted también ore. Porque a veces nos convertimos en ese pueblo que no quiere relacionarse con Dios, pero queremos las bendiciones de Dios y eso no se vale. Para querer las bendiciones de Dios, yo tengo que relacionarme con Dios. Este pueblo había decidido no hacerlo. Este pueblo había decidido que quería que alguien más les dijera lo que Dios tenía para ellos. Por eso, cuando ellos decían, el profeta, lo que estaba diciendo era, la palabra de Dios viene a través de esa persona. Que hacen una pregunta, Jeremy. Sí, cuando salen los fariseos y los saduceos y el templo se convierte inclusive de esos puestos más en un puesto político, ellos asumen la voz de Dios. Por eso inclusive Jesús les tira durísimo y les decía, ustedes que tienen que llevar a la gente no lo hacen. Ustedes que son los que deberían estar guiando al pueblo no lo hacen. ¿Verdad? Y les decía sepulcros blanqueados, hipócritas les decía. ¿Verdad? Porque ellos tenían que ser la voz de Dios. Pero entonces para ellos los profetas eran importantes y por eso Pedro les dice, ¿se acuerdan de lo que dijeron los profetas? No estaba citando a cualquiera. Estaba citando lo que le habían dicho a aquellos que habían designado como personas que eran mensajeras directas de Dios.
¿Se acuerda que el profeta dijo que esto iba a pasar? Y todos dijeron, ah, no, es que si el profeta lo dijo, el profeta lo dijo. Porque ellos creían que, y sabían que lo que los profetas decían era palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Pedro también termina recordándoles sobre el peso que tenían los profetas. ¿Verdad? En Hechos 3 del 21 al 26. Y dice, pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, y aquí está refiriendo al pueblo anterior, ¿verdad? Dice los padres, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, y como a mí a él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, también había un castigo por no escuchar al profeta. El que no escucha al profeta va a ser desarraigado, va a ser quitado, va a ser echado del pueblo. Por eso lo que dijera el profeta, había que creerlo. Pregunta. Sí, hubo profetas que se desviaron del camino. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios también los utilizaba y Dios hablaba a través de ellos, seguían siendo humanos. ¿Verdad? El pueblo tenía una relación con un ser humano y no directamente con Dios por decisión propia, pudiendo haber tenido una relación directa con Dios. Entonces, sí, hubo profetas de todo, así como hubo reyes de todo. Estuvo el rey David, ¿verdad? Pero estuvo Salomón, estuvo Roboam, que fue el que se trajo abajo el pueblo y separó el pueblo. Entonces, solo el hecho de que sí, que Dios lo haya apoyado, que Dios inclusive le haya dado una investidura, pero que haya sido elegido por el pueblo, no quiere decir que ese sea el camino directo a Dios. El Señor puede utilizarnos y puede utilizar a otras personas, como la gente que dice, es que el Señor tiene algo que decirle a usted. Yo siempre digo, bueno, vamos a ver si es lo que Dios me ha dicho a mí. La gente, es que Dios dice que esto y esto. Una vez alguien oró por mí hace años. Y me decía, es que el Señor, y yo por dentro decía, está rebateado. ¿Verdad? Porque todo lo que me venía diciendo, yo decía, Dios no me ha dicho nada de eso. Dios me ha dicho lo contrario. ¿Verdad? Pero entonces también uno tiene que tener cuidado a quien escucha. ¿Ok? Pero entonces, les dice, dice, les habla a los profetas, dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Entonces Pedro les dice, ok, ¿se acuerdan de Abraham, Isaac y Jacob? Sí, ok, de ahí viene Jesús. Ahora, ¿se acuerdan de los profetas? Sí. ¿Se acuerdan lo que dijeron los profetas? Sí. Desde el profeta Samuel hasta el profeta de estos días, están anunciando lo que está sucediendo ahorita. No hay nada nuevo. Ustedes ya han leído, ustedes ya han escuchado, ustedes ya conocen lo que los profetas han dicho, lo que los profetas venían prediciendo, es lo que está sucediendo ahorita, lo que se está cumpliendo ahorita, es lo que Pedro les estaba hablando. Pedro no estaba tratando de dar un discurso impresionante, él nada más estaba contando lo que estaba pasando. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces, ya se había anunciado. Él les dice, ya todo lo que está, Abraham ya le habían dicho que de tus simientes serían benditas todas las familias. Esto que está sucediendo es. ¿Ok? Entonces el cojo que estaba en la puerta quería algo más al inicio, ¿cierto? Quería dinero. Dios quiso darle mejor. Dios le dio una sanidad y una restauración. Ahora, el pueblo quería un libertador. Eso era lo que esperaban de Jesús. Un libertador, alguien que los sacara de la esclavitud, alguien que les quitara el yugo opresor de Roma, alguien que viniera a restaurar el reino. ¿Se acuerdan lo que les dijo o lo que le pidieron a Jesús antes de que ascendiera? Jesús, te vas, pero y la restauración del reino, ¿a dónde quedó? Porque eso es lo que ellos esperaban. Pero resulta ser que ellos, en vez de obtener un libertador,
obtuvieron un Salvador. Y esto fue lo que no lograban entender. ¿Cómo necesito yo un libertador? No, yo necesito un Salvador, yo necesito un libertador. Señor, ¿cómo me vas a dar esto si lo que yo necesito es esto? Señor, ¿por qué me traes esto si yo lo que estoy pidiendo es por esto? Nosotros tal vez podamos saber lo que queramos, pero Dios sabe lo que necesitamos. A veces llegamos y decimos, Señor, pero es que estoy orando por esto y el Señor no me lo trae. Y Señor, pero ¿por qué no me lo traes? Y a veces está el Señor, pero si te estoy dando lo que necesitas. No, pero eso no es lo que yo quiero y sigo orando por esto. ¿Verdad? Está como el famoso cuento este del hombre que está en una inundación. ¿Verdad? Y que llega y empieza a inundarse y él dice, Dios me va a sanar, Dios me va a salvar. Y en eso pasa una lancha y le dice, vamos, súbase. No, Dios me va a salvar. Y en eso pasa otro barco más grande y le dice, pero súbase, vea, se va a ahogar. No, Dios me va a salvar. Y en eso viene un buque así y lo van a rescatar y dice, no, déjeme, Dios me va a salvar. Y se ahoga. Y resulta ser que llega al cielo, ¿verdad? Y como dice la historia, ¿verdad? El cuento. Y le dice, pero Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le decía, te mandé un bote, uno más grande, un buque, te mandé esto, te mandé lo otro, y no lo tomaste. Porque creías que lo que necesitabas era otra cosa, y yo te mandé lo que necesitabas para salir de. Pero nosotros muchas veces estamos tan empecinados en que Dios actúe de la manera en que nosotros queremos, que no nos damos cuenta que Dios está respondiendo, pero de otras maneras. A veces queremos que Dios nos sane a la forma en que yo quiero que me sane y en el tiempo que yo quiero que me sane. Por eso les decía, este cojo tal vez no buscaba la sanidad, buscaba más plata. Y Dios dijo, no, este cojo ya no necesita plata, no necesita dinero. Le voy a dar la sanidad. Claro, me imagino que lo anhelaba, pero no se lo esperaba. 40 años, tal vez anhelando poder caminar. 40 años, pongámosle 20 años estando en una puerta y deseando poder entrar al templo. 20 años. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar para que el Señor haga el milagro? Es que es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Esta es la forma de Dios, no a la nuestra. Entonces, aquí resulta ser que está Pedro delante de la gente, después de haber hecho un milagro, de cambiar y transformar completamente la vida de una persona. La gente lo sigue, la gente cree que son ellos, la gente les empieza a alabar, les empieza a dar, ¿verdad? Como que cargas ellos dicen, suave, no soy yo, y después les empiezan a explicar de dónde viene el milagro. Vean cómo Pedro amarra todo. Ahora, en el próximo capítulo, la otra semana, vamos a ver algo interesante que dicen de Pedro y de Juan. Porque resulta ser que después de todo este alboroto, salen los del templo y dicen, ¿qué está pasando? Y los arrestan. Y Pedro vuelve otra vez a hablar, pero hay algo una característica que dicen de Pedro. Dicen, pero ¿cómo está hablando así? Si es hombre del vulgo y sin letras. Si es un don nadie. Y ahí es donde vamos a ver cómo Dios va a utilizar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos que no valemos nada, Dios nos utiliza. Yo creo que por eso nosotros podemos ir aprendiendo de Pedro durante todo este tiempo. ¿Verdad? Pedro, al pobre Pedro siempre lo etiquetamos no sé, el chiquito malcriado, ¿verdad? El terrible de la clase. ¿Verdad? Porque es que Pedro, y te pareces a Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Lo rechazó 3 veces, fue el que se hundió, no, es que Pedro, ¿verdad? No, es que, ¿verdad? Y siempre le tiramos a Pedro. Pero nosotros también somos como Pedro. Y aquí vemos a un Pedro diferente, un Pedro que cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, transformó su mente, transformó su convicción, transformó inclusive su determinación y su objetivo en su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
Y es este Pedro que va a estar, ya estuvo delante de seguidores de Jesús, ahora está delante de los que entran, de los judíos que entran al templo, y después va a estar delante de las autoridades del templo. Y hasta ahí lo ha llevado Dios. Ok, entonces, tarea para la próxima semana, capítulo 4. Ok, entonces vamos a orar para terminar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir el día de hoy a aprender de tu palabra. Gracias porque cada vez que llegamos a ella y abrimos o leemos este hermoso libro, podemos ver ciertos detalles donde vemos tu amor, donde vemos tu misericordia, pero también vemos tu poder. Hoy pudimos aprender de cómo este cojo, esta persona, que su vida estaba prácticamente terminada, limitada, fue transformado. Así que también nosotros queremos eso, que no te limites en nuestra vida, no queremos limitarte. Sabemos que puedes hacer grandes cosas en nosotros y queremos darte la libertad para que entres en nuestra vida, que nos transformes, que nos cambies, que así como Pedro les decía, arrepiéntanse y cambien su forma de ser. De igual manera queremos hacerlo, porque queremos cada vez más experimentar ese poder que derramas a través de tu espíritu. También trae humildad a nosotros, Señor, para que en aquellas ocasiones donde nos uses, podamos saber de que eres tú a través de nosotros y no en nuestra autoridad, no en nuestro poder, no es nada de lo que nosotros tengamos, sino que es tu amor complaciéndote sobre nosotros y que nos usas. Y te pedimos, Señor, también de que nos enseñes a ver, que abran nuestra mente, nuestros ojos espirituales, para poder ver las formas y los momentos que tienes para bendecir nuestra vida. Que así como a veces esperamos una cosa, Señor, tú la vas a traer de otra forma y aún mejor. Porque sí, tal vez este hombre esperaba dinero, pero recibió algo aún más grande que transformó todo. Y nosotros queremos esa transformación en nuestra vida. Así que te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, que es el que nos muestra cada una de las cosas que podemos leer y aprender en tu palabra. Así que te alabamos, Señor, y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y pasen buena noche. Hasta luego.